Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar continuidad a la unidad 3, referente al módulo. Habíamos quedado referente a conceptos básicos, referente a la doctrina que habíamos hablado la anterior clase, ¿verdad? Hoy vamos a ya un poquito entrar más al tema, referente a los tipos de violencias que existen dentro del derecho laboral. En esta unidad no es muy amplia, más al contrario, es algo sencillo que ustedes mismos lo han vivido, lo han experimentado, y vamos a poder ganar mayor conocimiento tal vez en las experiencias que cada uno de ustedes tenga, ¿no? Habíamos visto en la anterior clase entonces referente a lo que es el trabajo, ¿no? Decimos que es toda actividad física o intelectual que realiza un sujeto bajo la dependencia y subordinación de otro objeto o con el fin de obtener algún tipo de remuneración o retribución económica, ¿no? Y quienes trabajan son todas aquellas personas o sujetos que realizan esta actividad a objeto de tener y mejorar sus necesidades, ¿no? Dentro de estas hablábamos de la vestimenta, de la alimentación, los servicios básicos y otros. También tenemos que señalar que dentro de la relación de trabajo existen condiciones, ¿no? Y estas condiciones son aquellos aspectos con posibles consecuencias negativas, ¿no? Donde el trabajador está poniendo en riesgo su salud, por los aspectos ambientales, puede ser, tecnológicos, la organización y el orden del trabajo que presente la empresa o industria en el cual, o entidad en la cual realice su trabajo, ¿no? La jornada laboral es muy importante también de establecer entre el trabajador y el patrón, fijar una duración de la jornada para no excederse en los horarios, horas, días de trabajo, ¿no? Estas tienen que ser de 8 horas diurnas y de 7 horas y media o 7 horas en la noche o en lo nocturno. Los días de descanso son muy importantes señalar que nuestra normativa legal señala que debemos trabajar 6 días a la semana. En nuestro país generalmente se trabaja de lunes a sábado, el sexto día hasta mediodía, y que todo trabajador o empleado tiene el beneficio del descanso dominical, como también todos los feriados o efemérides que la normativa y el Estado prevén como días feriados, ¿no? Las vacaciones. Es muy importante las vacaciones porque está reconocido por nuestra ley general, donde el trabajador tenga un servicio por más de un año, este puede disfrutar de un periodo anual. La normativa señala referente a los días hábiles, ¿no? Que a partir del año de trabajo ininterrumpido este puede gozar, ¿no? Y esto es sumativo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la policía boliviana, uno que tiene un año hasta los 5 años tiene 10 días hábiles, es decir, 2 semanas. Los que tienen 10 años tienen 15 días. Los que tienen de 15 años para arriba tienen 30 días hábiles, ¿no? Entonces va conforme a la antigüedad que este tiene dentro de la institución, empresa o comercio que presta su trabajo para tener este beneficio con mayores días en el cual reconoce nuestra normativa laboral. El salario. El salario podemos decir que es la retribución a través del cual el empleador debe pagar, ¿no?, al trabajador por el trabajo que realiza. También se puede disponer libremente los salarios, ¿no?, en el cual que conforme a las horas de trabajo o por el trabajo físico intelectual que realice, deben ser coordinados, convenidos entre ambas partes, ¿no? Pero esto es irrenunciable, nadie trabaja pues sin una retribución a cambio del esfuerzo que realiza. El aguinaldo, de igual manera, los trabajadores van a tener o tendrán un derecho a percibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, ¿no? Esto quiere decir que hasta antes de cada 20 de diciembre las entidades tanto públicas como privadas deben realizar este pago, ¿no? De aquellas personas que hoy la normativa laboral reconoce que una persona que haya trabajado un mes por lo menos en una entidad tiene duodécimas de un aguinaldo, ¿no? Y merece que este reciba. También tenemos qué relaciones, por ejemplo, derechos y deberes debe tener un trabajador. Los derechos. Primero, el derecho a un proceso de inducción y de entrenamiento en seguridad,
Esto quiere decir que todo empleado nuevo dentro de una institución, empresa o comercio debe tener este proceso, que en nuestra realidad no se da, ¿verdad? Lamentablemente, profesionales, obreros que llegan a determinada área no recibe este tipo de inducción, ¿no? Y va aprendiendo por los errores que va a veces cometiendo, ¿no? Entonces, un derecho es que el empleado exija un proceso de inducción para la tarea o función física o intelectual que va a realizar. También es importante que tiene el derecho de una garantía de salud y la seguridad desde su principio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador tendrá que velar toda la garantía de salud de este, que quiere decir un seguro, ¿no? Contra accidentes, contra su salud y otro, ¿no? Y tiene que velar de dar todos los medios de seguridad desde el inicio del trabajador. Que de igual manera tiene el derecho de que toda la maquinaria que él va a utilizar se encuentre en perfectas condiciones, que a veces eso no existe, ¿no? Y también por la inexperiencia o descuido del trabajador, que no exige que la maquinaria o el instrumento que va a utilizar se encuentre en buenas condiciones. Un ejemplo, nosotros como profesionales, abogados, psicólogos u otro, vamos y nos dan un cargo. No procedemos, ¿no?, a ser minuciosos y revisar el uso de la maquinaria, de la computadora, de las impresoras, del equipo de escritorio. Más al contrario, somos bastante confiados. Y una vez que firmamos un acta de relevo de conformidad, aceptamos todas las consecuencias a futuro que estas vinieran, ¿no? De igual manera, el uso de cualquier protección auditiva en el cual el trabajador se encuentra en una situación de que tenga que necesitar. ¿Cuáles son sus deberes? Los deberes, más que todo dentro de esto, es procurar tener el cuidado de integridad en su salud. Él tiene que velar primeramente su salud, su integridad física, ¿no?, dentro de la función que va a realizar. Y tiene que suministrar información sobre el cargo que está ocupando de manera clara, veraz y completa, ¿no? Y también sobre su estado de salud y condiciones de trabajo. Referente a las mujeres en el trabajo, es muy importante señalar, ¿no?, que la Ley General del Trabajo reconoce que las mujeres, como los niños, deben realizar sus funciones conforme a sus capacidades, ¿no? Ya que dentro de esto nuestras normativas respaldan, y mucho más si el hombre, la mujer se encuentra en periodo de gestación. No se le va a poder someter a trabajos físicos, porque estaría poniendo en peligro la vida de la mujer como también del niño. ¿Qué es un contrato? Habíamos señalado también que el contrato es un acuerdo que se realiza entre el trabajador o empleador con el trabajador, ¿no? En el cual ambos se obligan, ¿no? Una parte se obliga a determinados servicios o trabajos sujetos o instruidos por el empleador bajo la dirección de este a cambio de una retribución económica, ¿no? Habíamos hablado que existen diversos tipos de contratos. Dentro de estos podemos mencionar otros más. El contrato formativo, el que es a través de la formación y la práctica que se utiliza. El contrato indefinido, que es a través de una carrera profesional que realiza el trabajador, ¿no?, desde su inicio hasta su jubilación. Un contrato a tiempo parcial, indefinido temporal, contratos de duración determinada por obra de servicio, contratos para personas con discapacidad y contratos para investigación. Dentro de las personas de discapacidad, hoy en día la normativa laboral señala de que toda empresa pública o privada tiene que contratarlos, ¿no? Tiene que tener un número determinado de discapacitados conforme sus capacidades, se podría decir, ¿no? Estos tienen que estar en determinadas áreas y funciones en las cuales estos puedan desenvolverse eficaz y eficientemente. La relación de trabajo, ¿no?, entre empleador y trabajadores debe ser muy fluida, ¿no?, y proporcionada en su trabajo bajo ciertas condiciones, ¿no?, a cambio de la remuneración. Generalmente se trata de que el empleador o el patrón con el empleado o el obrero tenga esa relación de confianza, ¿no? Es lo ideal, es lo que exige la norma laboral, ¿no? Pero generalmente nuestra realidad es que pues el patrón es temido, ¿no? Y generalmente el trabajador anda con un temor de ser despedido si exige o reclama o pide algo que en derecho le corresponde.
Las prestaciones sociales, ¿no? Es muy importante que hoy en día, de igual manera, existen normas laborales que obligan a las empresas públicas y privadas que éstas deben realizar dineros adicionales del sueldo o del salario referente a el seguro, las AFPs, ¿no? Si ustedes son funcionarios públicos o privados y tienen su boleta de pago, pueden ver, ¿no? Que del sueldo que uno gana, nos van descontando el seguro de vida, el seguro contra accidentes, las AFPs, que jubilación y otros, ¿verdad? Entonces, antes solamente era voluntario para las empresas privadas, ¿no? Hoy en día la normativa laboral, como señalaba, obliga, ¿no? Que todo empleado de entidad pública o privada tiene que tener este derecho. Entonces, tanto empresas públicas o privadas tienen que hacer este pago a los seguros, ¿no? Salvo que se ha podido ver que si uno goza un mejor seguro por parte de su cónyuge, este puede denunciar a esta, ¿no? Si su empresa le quiere asegurar en la Caja Nacional, ¿no? Pero su cónyuge, ya sea su marido o su esposo, tiene un mejor seguro, póngase de la caja petrolera, del arcoíris, no sé, de otro, ¿no? En el cual sea una mejor atención, entonces el funcionario puede presentar ese su seguro y denunciar al que le está ofreciendo a la empresa, pero la empresa tiene la obligación de ofrecerle, ¿no? Y de pedir de que éste sí o sí llegue a asegurarlo. Tenemos las cesantías y las donaciones, ¿no? Dentro de nuestra normativa laboral. De igual manera, dentro de esto es un salario mensual que se paga en 2 ocasiones, ¿no? En junio y en diciembre. Pero esto, si la empresa llega a pasar por encima de las metas y fines que se trazan. Un ejemplo, ¿no? Hemos tenido los dobles aguinaldos. Cuando el señor ministro de Economía y Finanzas señala que hemos sobrepasado porcentualmente la meta o el fin trazado, por el cual ameritaba, ¿no? Entonces, dentro del segundo aguinaldo podemos señalar que son cesantías. De igual manera, cuando se realiza dentro de una empresa o fábrica de producción y sobrepasa o se basa el fin o el límite trazado, estos salarios o salarios mensuales se entrega, ¿no? Al equipo que ha llegado a sobrepasar la meta trazada, ¿no? Son como un tipo de incentivo que se da al trabajador por los logros obtenidos en los tiempos establecidos y más, ¿no? Las dotaciones. Dentro de esto, tanto las empresas públicas como privadas lo realizan, ¿verdad? En la normativa señala que debería ser cada 4 meses, pero en la realidad solamente es una vez al año, ¿no? La policía boliviana, el ejército, las entidades públicas, tanto las empresas privadas, lo realizan una vez al año, ¿no? Que te entregan telas, zapatos, camisas, ¿no? Y también te exigen el uso de determinados uniformes para que tú cumplas, ejecutes. Y en el caso de que necesites más de esto, tienes que correr con cuenta propia el uso de la compra, ¿no? De estos, pero el patrón o el empleador tiene la obligación de dotar esto. Los finiquitos y las liquidaciones. ¿Qué es el finiquito? Es aquel documento por el cual se pone fin a la relación laboral existente entre el trabajador y el patrón, ¿no? Una persona que concluye su contrato de trabajo o se retira de este, goza de este finiquito, ¿no? Hay contratos que son semestrales, hay contratos anuales, y una vez que terminas, se elabora un documento en el cual se pone el fin y se realiza el pago correspondiente conforme a los meses y días y horas trabajadas en esa empresa o entidad. Y la liquidación es la cantidad que se te va a abonar o se te va a pagar en efectivo a través de caja u otro en el momento de la firma, ¿no? Entonces, corresponde por los, como les decía, por los meses, años trabajados dentro de una entidad, ¿no? El programa de las relaciones laborales. Esto es muy importante y también hay entidades públicas y privadas que a veces hacen caso omiso a esto, ¿no? Que consiste en la capacitación del personal.
para que estos tengan una mejor relación y mejor preparación en las funciones que estos van desarrollando, ¿no? Entonces, estas capacitaciones al personal deben ser periódicas, mensuales, semestrales, anuales, sobre las áreas en las cuales estos se van desenvolviendo, ¿no? A objeto de que se logren cumplir con las metas y los desafíos propuestos por la empresa, como también por parte del trabajador. Bueno, con esto en primera instancia habíamos entonces terminado el área jurídica referente a lo que es el derecho laboral. Vamos a ver ahora un poquito ya del área psicológica para que ustedes puedan relacionarlo más que todo con esto. Tengo una documentación, 4 lecturas que les he enviado a ustedes referente al acoso laboral, referente a experiencias de diferentes tipos de violencias laborales que han sufrido en la lectura número 2, un reglamento referente a estos casos de violencias que ahora vamos a ver y a el estrés de trabajo, ¿no? Estas 4 lecturas ustedes tienen que, por favor, verlas a objeto de que puedan responder el foro 3 para este domingo, ¿no? Ya. Dentro de esto vamos a hablar un poquito del acoso laboral, ¿no? Son aquellos que vulneran los derechos humanos y que se encuentra dentro de una normativa, dentro de una institución que es la Defensoría del Pueblo, ¿no? La cual es una de las instituciones que está a cargo de esto, paralelamente a la del Ministerio de Trabajo, que también lo vamos a ver, la FELCB, la FELCC y el Defensor del Pueblo, ¿no? Dentro de esta lectura podemos ver qué es el acoso laboral, ¿no? Es cualquier acto individual o colectivo persistente, ¿no? Y demostrable ejercida sobre un servidor o servidora pública o cualquier trabajador por parte del inmediato superior, es decir, uno que está por encima de esto, ¿no? E inclusive por un compañero, ¿no? Que este se encamina a afectar física, emotiva y psicológicamente en el ejercicio de sus funciones laborales, ¿no? Y consiste en intimidar el miedo, el terror, angustia, causando daño a la dignidad, al perjuicio laboral y otros, ¿no? Y que en este caso, este acoso laboral se viene lamentablemente viendo tanto en las entidades públicas como en las privadas, ¿no? Dentro de esto entonces señalamos que puede ser el superior inmediato jerárquico, uno del mismo nivel o un subalterno, ¿no? Y ustedes también ahorita vamos a hacer las intervenciones donde ustedes deben tener bastantes anécdotas o experiencias o casos que hayan atendido como psicólogos de su área referente a esto, ¿no? ¿Cuáles son las formas del acoso, no? Que ustedes como psicólogos dentro del área laboral, si ustedes como psicólogos forenses se van a inclinar, es más que todo sobre el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación laboral, el entorpecimiento laboral, la inequitud laboral, limitar o restringir los canales de comunicación y la desprotección laboral, ¿no? Conductas que dice que ponen en riesgo toda la integridad del trabajador en el ejercicio de sus funciones, ¿no? En menoscabar, desprestigiar, atentar a la dignidad, ¿no? Inclusive el menosprecio de las funciones o de la misma persona como tal, ¿no? Dentro de esto tenemos entonces todos estos casos en los cuales constituyen estos tipos de violencias, ¿no? Dentro del ámbito laboral, donde ustedes como psicólogos forenses deben establecer claramente si la víctima o la persona que requiere que ustedes realicen el diagnóstico o el estudio psicológico forense correspondiente va a enmarcarse a uno de estos tipos de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que busca más que todo este tipo de violencia? Que es el acoso laboral, ¿no? Dentro de una institución. Lo que busca es que la persona de la presión o del tipo de violencia que se le dé
renuncie o se retire de la institución, ¿no? Y esto es muy a menudo, como les digo, ¿no? Y que más adelante seguro lo vamos a ir compartiendo, ¿no? Entonces, es muy importante porque en el derecho laboral, que es una parte del derecho, esta se va a encargar de regular las relaciones entre el empleador y el trabajador, ¿no? Y el psicólogo forense va a estudiar a la persona y aquellas contingencias o consecuencias psicológicas causadas por estos maltratos laborales, ¿no? La violencia o violencias laborales, ¿no? Y es muy importante este informe pericial psicológico porque es una prueba muy valorada en estos casos, ya que suelen ser muy complicados en demostrar estos hechos. Es muy difícil demostrar, ¿no? Pero el psicólogo forense no tiene que hacerlo, porque cualquier otro profesional dentro de esta actividad no va a poder detectar, ¿no? Entonces es muy importante que dentro de la psicología forense se establezca este tipo de especialidad, ¿no? Que sea un apoyo al asesor técnico, al fiscal, al juez o al tribunal en materia laboral, donde este va a dar un diagnóstico, un estudio pericial, ¿no? Relativo al mundo laboral, ¿no? También referente a tal, puede intervenir en casos o en procesos contenciosos administrativos, ¿no? Que siempre esté involucrado el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, el psicólogo forense laboral, dentro de esto, tiene que saber diferenciar los perfiles que pueden desarrollar, ¿no? Dentro de este ámbito. La psicología y el trabajo, entonces, dentro de empresas u organizaciones, van satisfaciendo estos hechos, ¿no? Identificando y, más que todo, demostrándolo, ¿no? Lo que hablábamos ayer con sus compañeros, ¿no? El psicólogo forense va a tener que establecer si el sujeto o el trabajador desde el inicio tenía la capacidad de la contratación, tenía la aptitud para el trabajo o presentaba alguna incapacidad o invalidez, ¿no? Va a determinar si presenta alguna psicopatología después o como consecuencia de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante la función que va a realizar el psicólogo forense laboral desde este punto de vista, ¿no? O el psicólogo forense dentro del área laboral, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, no simplemente se van al área penal, ¿no? De ayudar a buscar la verdad histórica de los hechos, sino también dentro de el área laboral, el psicólogo forense va a ayudar a establecer cuáles son los actos violentos u otros que el trabajador sufre o es víctima dentro de una institución, ¿no? Es muy importante, como les digo, establecer estos puntos. También es importante la función del psicólogo forense, ya que realiza el análisis, ¿no? Del puesto de trabajo al evaluar al trabajador, ¿no? Procurando obtener siempre distinta información mediante la observación, la entrevista clínica, que puede complementarse con formas específicas, ¿no? Entrevistas estructuradas, formales y diversos instrumentos psicométricos que ustedes como profesionales van a utilizar para realizar el análisis de la documentación más relevante, ¿no? Porque una cosa puede decirle el trabajador y otra cosa es lo que el trabajo como psicólogos forenses ustedes van a realizar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy importante, ¿no? Que ustedes como psicólogos forenses en el área laboral deben ser cautos, ¿no? Deferente al trabajador, ¿no? Determinar la existencia de psicopatologías, determinar la influencia del desempeño laboral, signos y síntomas psicopatológicos, ¿no? De violencia, de acoso laboral, de accidente laboral y otras áreas que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces es muy importante las consecuencias en las cuales asume el trabajador
en el ejercicio de su labor, ¿no? Es muy importante entonces dentro de esto. Vamos a ver un poquito ahora referente al Ministerio de Trabajo. Lo vamos a hacer de manera genérica para que tengan ustedes el conocimiento. Estas diapositivas también están colgadas en la plataforma, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces también del Ministerio de Trabajo y el Empleo y Previsión Social, ¿no? De nuestro Estado plurinacional. Señalar que está protegido y respaldado por nuestra Constitución Política del Estado, en los artículos que ustedes pueden establecer, ¿no? 46, 48, 49 hasta 53, que inclusive dentro de uno de estos articulados garantiza, ¿no? Que pueda los trabajadores realizar organizaciones o sindicatos, ¿no? Dentro de esto también nos habla sobre las atribuciones, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, que a través de este decreto supremo va a promover dentro de los empleos políticas, va a diseñar y proponer y coordinar implementación de políticas laborales, va a garantizar la inserción y estabilidad laboral en toda la población, el servicio civil, ¿no? Y las cooperativas, ¿no? Dentro de estas tres áreas que puede entrometerse el Estado a fortalecer, innovar e incentivar al trabajador como también al empleador. Dentro de esto también tenemos el trabajo, lo que decía, los asuntos sindicales que hablábamos anteriormente y referente a la previsión social, ¿no? Que todo trabajador tiene derecho a esto, que habíamos mencionado anteriormente. Dentro de esto nos establece una estructura organizacional, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, donde como máxima autoridad tenemos al Ministro de Trabajo y Previsión Social, tenemos las unidades de despacho, los viceministerios. Y dentro de los viceministerios tenemos el de Empleo y Servicio y el de Trabajo y Previsión Social. Lo que vamos a ver, digamos, un poquito es referente al Viceministerio de Trabajo y Empleo y Previsión Social. Es este viceministerio, a través de esta jefatura departamental de trabajo, que recepciona todos los tipos de denuncias que realizan los trabajadores, empleados públicos, empleados privados y otros, ¿no? Y el cual es el encargado de realizar este trabajo, es del área de la inspectoría. Realiza, primeramente, existen los inspectores técnicos laborales, los cuales van a recepcionar las denuncias, van a inspeccionar el área de trabajo, conforme a la denuncia que va a realizar el trabajador, y posteriormente se remite al inspector mediador, ¿no? Más que todo este es el conciliador, que se pudiese decir dentro de esto, ¿no? Como les decía, son inspecciones laborales y técnicas, ¿no? Siempre bajo el cumplimiento de la normativa laboral que está tenida, ¿no? Y las técnicas es más que todo, y las técnicas son aquellas que se van a la prevención y corrección de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Si vemos esta estructura orgánica que presenta el Ministerio de Trabajo y en el área que les mencionaba que es de mayor interés dentro de la materia, podemos ver que se encuentra debidamente estructurada, ¿no? Y que actualmente estas inspecciones o estos inspectores están cumpliendo, si no es al 100%, a un 70, 80% con las funciones, ¿no? También las inspecciones sociolaborales, ¿no? Que existe el reglamento, existen convenios, los cuales respalda, ¿no? Todas estas funciones respalda al Estado para que pueda inmiscuirse, si se quisiera decir, si puede inmiscuirse en ese contrato privado que es entre el empleado y el trabajador, ¿no? Tenemos las inspecciones sociolaborales que les mencionaba, recepcionan la denuncia, programan y realizan la verificación, ¿no? Del caso. Entonces, existen todo tipo de denuncias, ¿no? Que recepciona esta área. Realizan denuncias individuales como colectivas, siempre y cuando estas sean relacionadas al ámbito laboral, ¿no? De igual manera, existen los procesos administrativos, que no vamos a entrar mucho a ver esto, pero no necesariamente tienen que ser denuncias escritas, estas también pueden ser verbales,
como les mencionaba, ante esta jefatura, y esta va a recepcionarla y directamente de forma verbal o escrita remite al inspector de trabajo para que haga el trabajo correspondiente a la denuncia recepcionada por el trabajador, ¿no? Dentro de las demás diapositivas hablamos de los procedimientos, cómo se realizan los trabajos, en los cuales el Ministerio de Trabajo respalda su función, ¿no? Un poquito más ya hablando y recordando lo que hemos hablado la primera unidad, ¿no? Ustedes ya han llevado el módulo de la psicología forense, que es la combinación entre el derecho y la psicología. Habíamos señalado también que dentro de la psicología jurídica, existen todos estos tipos de psicología que ustedes pueden observar. Y dentro de esto está nuestro módulo, la psicología forense, ¿no? Y esta que muy aparte de estudiar, como les decía, el área penal, también se inmiscuye todas estas áreas que vamos a ir viendo con la última unidad también, ¿no? La civil y la familiar, ¿no? Pero la psicología forense, entonces, recordando, el derecho y la psicología estudian el comportamiento del hombre, una la explica y otra la regula, ¿no? Posible pregunta del examen, posiblemente, que las cosas que estamos repitiendo, ¿no? ¿Cuán necesario es un perito? Es necesario por sus conocimientos científicos, técnicos, que van a valorar los hechos o circunstancias relevantes en el asunto, ¿no? Y que son auxiliares, coadyuvantes, que no me voy a cansar de repetirles, al juez e ilustrándole con las circunstancias del caso, ¿no? Proporcionándole juicios técnicos, ¿no? Referente para la administración de justicia. Y de igual manera señalábamos, pero este perito no le corresponde hacer calificaciones jurídicas, es decir, es culpable, no es culpable, ha cometido este hecho o no. No, simplemente se va a basar al estudio técnico forense en el área de psicología, ¿no? Entonces, dentro de esto también, ¿qué es lo que realiza, no? Violencia psicológica extrema, el tiempo prolongado, el lugar del trabajo diferente al área laboral, ¿no? Los análisis también, ¿no? Que van a ustedes estudiar, ¿no? El hostigamiento que hablábamos hace un momento, psicológico, en el lugar de trabajo, ¿no? Es necesario la constatación de la intención de dañar por parte de la otra persona, ¿no? Como les decía, es muy difícil de probarlo, pero existen los medios, ¿no? Y no es necesario verificar que se produzca un daño en la salud, ¿no? Generalmente aquella persona hostigada, acosada, se va a ver el daño de salud que esta va a presentar, ¿no? O el grado de depresión que va a presentar, que ustedes como especialistas en esa área van a establecer, ¿no? Las conductas violentas o psicológicas que va a presentar el sujeto u otra. Dentro de estos también tenemos, ¿no? En que en la evaluación de la víctima vamos a ver los acosos laborales que estábamos viendo hace un momento, que dentro del defensor del pueblo lo tienen debidamente establecido cómo paso a paso se va a realizar, algún tipo de lesión o secuela que este demuestre externamente, ¿no? Y algunas variables que ustedes pueden ver, ¿no? Que esta persona siempre va a estar vulnerable a este hecho, ¿no? Es muy importante que cuando se evalúe a un tipo de víctima de violencia o acoso laboral, tiene no simplemente que intervenir el psicólogo, sino tiene que intervenir todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Médico, un psicólogo, un técnico de prevención de riesgo laboral que es el supervisor, o en este caso es el sindicato u organización que tenga la empresa, ¿no? Y dentro de estos también, si el acosador o el supuesto acosador es un trabajador, es un directivo, es un delegado, ¿no? Es muy importante ir identificando estas cosas, ¿no? Las entrevistas que va a realizar el perito, psicólogo forense en la materia laboral. Documentaciones. Se tendrá que recabar si existen informes médicos, psicológicas, bajas, denuncias a la inspección, o decir, al Ministerio de Trabajo, conforme a la empresa, si tiene un plan de prevención, ¿no? De riesgos psicosociales, que pocas son las empresas que tienen, los riesgos psicosociales, informe de clima laboral, protocolos anti-acoso laboral, que en otros países vecinos sí cuentan, ¿no? Con estos protocolos.
en nuestro país son pocos o casi nada que tienen esto, ¿no? Es también importante determinar, como les digo, este tipo de evaluaciones de los riesgos psicosociales, ¿no? Y también la administración de instrumentos que ustedes como psicólogos van a aplicar en estos riesgos psicosociales. Los aspectos a considerar en la víctima, ¿no? Tenemos la relación sociolaboral, el análisis del puesto de trabajo, la trayectoria profesional que presenta el sujeto, la cronología del conflicto, cuándo surge, desde cuándo se ha iniciado, antecedentes psicopatológicos que tenga la víctima, ¿no? Bajas, tratamientos, implicaciones social, familiar, laboral, qué instrumentos psicométricos estamos reiterando lo que habíamos hablado un momento, a utilizar, ¿no? Y un pronóstico referente a la lesión o secuelas que esta víctima presente, ¿no? Entonces, dentro del trabajador afectado se va a ver, ¿no? Las psicopatologías, lo físico, la conducta, e inclusive puede llegar a una trágica decisión que es el suicidio, ¿no? Otras áreas que va a afectar dentro de esto, este tipo de violaciones o vulneraciones al trabajador va a ser en el área familiar, laboral y social, ¿no? Es importante también tener un concepto de qué es un daño moral. Es el perjuicio que experimenta una persona y que no afecta a su patrimonio ni a sus ingresos, ni puede cuantificarse económicamente con referencia a un valor del mercado, ¿no? Daño moral no tiene un costo, es decir, estoy perdiendo esto por el daño moral, ¿no? Es estrictamente personal, ¿no? Son aquellos que atentan a los perjuicios morales que tiene la víctima, ¿no? Más que económicos o materiales. Dentro de esto ya habíamos señalado, ¿no? Referente a que existe este tipo de víctimas que son mujeres, ¿no? Los grupos más propensos a sufrir estas conductas de acoso, ¿no? Y aquellas personas también, pues, que a veces son nuevas en el área o en el trabajo, que sufren este tipo de acoso laboral, ¿no? Por todas las áreas, como habíamos visto, superiores, mismo nivel e inferiores, ¿no? La vulnerabilidad que hablábamos, ¿no? Sobre esto podemos ver pobre autoestima, neuroticismo, rasgos obsesivos, dependientes, histéricos, ¿no? Déficit en habilidades sociales. El sujeto puede ser el más capacitado, el más profesional, pero que por este tipo de acción o violencias que sufre, se puede sentir el sujeto más incapaz, inútil, o, ¿no? Por la autoestima de ¿no? No sé si existe alguna consulta referente a esto. Como les señalaba, esta unidad es cortita, bonita, de amplio conocimiento por parte de ustedes y mía, ¿no? Que no necesariamente es porque estamos andando leyendo la normativa, sino que hay casos que uno atiende o los ve por experiencia, ¿no? O por el amigo, el camarada que ve esto, ¿no? No sé si hay alguna consulta por parte de los participantes. Doctor, buenas noches. A ver, sí me gustaría, bueno, agradecerle, creo que ha sido sintético, práctico y bien clara la exposición de hoy día. Felicitarlo, doctor, me encantó mucho. Y bueno, mi participación, yo considero desde la perspectiva que nos ha explicado, que habría que diferenciar en realidad el trabajo del psicólogo forense en el área laboral y del psicólogo que está especializado en lo que es el aspecto organizacional y del talento humano. ¿Por qué le digo? El psicólogo forense va a hacer tareas específicas y muy estrechas a lo que es el quehacer legal, ¿no es cierto? Ajá. Es decir, podríamos mencionar que va a trabajar en la resolución de conflictos, no resolución, sino que va a trabajar en la identificación y evaluación de problemáticas que se han dado en el acervo laboral, ¿no? Y el psicólogo que tiene especialidad con la organizacional y desarrollo del talento humano
es el que va a estar, digamos, en la empresa, de acuerdo a todo lo que nos explicaba, doctor. Es muy importante esto lo que habla Marcelo, ¿no? Miren, ¿qué es lo ideal que debería tener una empresa al momento de contratar? Nos vamos a poner primero por parte de la empresa, ¿ya? Ayer hacíamos ese ejercicio con sus compañeros. Es muy importante desde el punto de vista jurídico que toda empresa, ya sea pública o privada, debería contar con un equipo multidisciplinario, como veíamos. Debería tener que antes de contratar a una persona, debería someterse a un examen médico, a un examen psicológico, ¿no? Y inclusive un examen de aptitud de conocimientos. Ahí entraría el psicólogo organizacional, como decía Marcelo. ¿Por qué? Porque ellos van a detectar pues, si esa persona está en todas, psicológicamente, este sujeto está apto de rendir en el puesto en el cual este va a ser contratado, ¿no? El médico va a establecer que este sujeto no presenta ninguna dolencia o problema de salud u otro en el cual la empresa va a estar seguro que este va a cumplir la aptitud o académica o de conocimientos que este señor va a ser eficiente y eficaz en su puesto, ¿no? Ese trío que si pudiese decir debería tener toda empresa, ¿no? Para que su trabajador sea un trabajador eficiente y eficaz dentro de la función que va a ejercer. Luego entra el otro especialista que decía Marcelo, que es muy importante también, el psicólogo forense ya del área jurídica, ¿no? Donde este va a establecer si este trabajador, por el exceso de trabajo, por el acoso, por cualquier tipo de violación que se vaya realizando contra este, presenta algún tipo de problema, ¿no? Ya sea mental, social, familiar, salud y otros, ¿no? Entonces debería ser muy importante contar con esto. Ayer me decían, pero eso es discriminatorio. Desde el punto de vista del empleado, tal vez sí, pero desde el punto de vista del empleador, no. Porque desde el momento que una empresa contrate a un sujeto, este asume todas las consecuencias en las cuales este señor va a estar. Si hay casos que se contrata una persona y a los 3, 4, 5 días señala que está embarazada o su esposa está embarazada, que tiene algún tipo de enfermedad grave o terminal, ¿no? Entonces, yo creo que si busca una empresa un trabajo eficiente y un buen desarrollo, debería contar con este. Por ejemplo, ¿no? Las instituciones militares y policiales y otras empresas también que he visto, realizan, ¿no? Para el reclutamiento de su personal, lo somete a exámenes físicos, exámenes psicológicos, ¿no? Psicotécnicos en este caso. Posteriormente lo somete a exámenes de conocimientos en diferentes áreas para ver si para establecer y descartar cualquier tipo de irregularidad. Y aquel que presenta algún tipo en esas tres áreas, lamentablemente, pues no ingresa, ¿no? A estas instituciones. Y toda empresa debería contar, ¿no? A objeto de tener personal debidamente capacitado. Y como decía Marcelo, ahí entrarían estos dos tipos de psicólogos. Uno de la primera instancia puede ser de la incorporación y el segundo sobre ya las acciones que se ve, ¿no? En el sujeto a lo largo del tiempo del trabajo. No sé si hay alguna otra pregunta más de los compañeros o las compañeras. Buenas noches, doctor. Le habla Gustavo. nuevamente Gustavo. Gustavo. Doctor, yo creo que una de las particularidades que se puede observar en nuestro país que viola todo lo que es el derecho laboral son los famosos consultores en línea o consultores en producto, ¿no? Ajá. Lamentablemente. Eso quiero volverlo a recalcar. Realmente es un tipo de contrato que incluso muchas veces se incumple en el salario. Mi pregunta es la siguiente. Un consultor en línea al cual no se le ha cancelado por lo menos unos 5 meses de trabajo, puede litigar contra la institución estatal o cualquier cosa por el incumplimiento del contrato. A ver, todo... ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Mediante el cortado lo escucho, Gustavo, pero he llegado a entender, ¿no?
Pero, Sí, mire, sí, sí. les respondo. Diferente a estos consultores en línea, ¿no? Diferente desde el momento que exista un contrato y tendríamos que establecer, ¿no?, los tipos de cláusulas que presenta. Como les digo, echa la ley, echa la trampa. Y hay casos generalmente con estos consultores en línea que no, pues el empleador, el patrón o el contratante limita, ¿no? En el cual les coloca como un salario, no les pone como un sueldo. Y les va más que todo a estos consultores por el producto que ellos, o por el producto final que estos van a presentar, el trabajo o la remuneración que estos van a recibir. Perdón, Cuando doctor, se... que le interrumpa. El Dime, dime. salario, a diferencia del sueldo, el salario lo Ujú. tiene un consultor y también lo puede tener un médico. Digamos, un médico en consultor en línea puede tener un salario. Mire, el médico como un consultor tiene generalmente salarios, salvo que este médico pertenezca a una institución, ya sea pública o privada, con un sueldo, con un ítem, ¿no? Con un contrato de trabajo y un ítem, donde este señor trabaja, ya sea si es bien por 3, 4 horas al día, este cumple con las horas semanales, porque va a realizar este médico, va a realizar un trabajo de lunes a domingo, objeto de que cumpla todas las horas laborales y este va a percibir un sueldo. Generalmente los médicos que pertenecen tanto a entidades públicas o privadas, hospitales o clínicas, perciben un sueldo, no perciben salario, ¿no? Un salario será pues tal vez el cual va a percibir cuando éste realice una atención médica particular, ¿no? A determinado sujeto, el cual le va a pagar un salario por la atención de una semana, ¿no? O un ejemplo, el enfermo o el cliente o el familiar va a pagar por una intervención en determinada entidad y ese pago se puede considerar que es un salario del médico porque va a ser de 1 o 2 días o de un día o de horas, ¿no? De la intervención. Pero es muy diferente un médico que trabaja en una institución pública o privada porque se va a percibir un sueldo. Y el salario, habíamos dicho, pues es el pago por horas y por el producto que va a entregar, ¿no? Habíamos dado el ejemplo de un albañil. A un albañil, cuando uno lo contrata, lo va a contratar pues por una semana, 2 semanas, y por el producto y resultado que va a entregar este, ¿no? Salvo que este se coordine que van a ser jornales y se le pague por día. Pero generalmente se hacen los contratos, como se dice, ¿no? 15 días te pago tanto o me paga tanto por la obra entregada. No cumple, después del tiempo que se queda, se va disminuyendo y disminuyendo el pago también, ¿no? Eso se queda en los contratos salariales. Entonces, dentro de estos consultores en línea, nos vamos a tal vez relacionar así, abruptamente a un obrero, ¿no? Que tienen que realizar la entrega de un producto en determinado tiempo, ¿no? Y hay casos en los cuales diferentes consultorías, pues, incumplen esto. Por eso llegan a vulnerar el contrato y la empresa pública o privada no les cancela, porque estos han incumplido con el contrato establecido, ¿no? No sé si hay otra pregunta. ¿Cómo está, Lourdes? Buenas noches. Buenas noches. Estaba atendiendo lo que usted explicaba y referente, tengo una curiosidad. ¿Qué pasa si usted decía que tanto ya sea una empresa privada o sea una institución pública, debe dotar a las personas de un equipamiento, tiene que haber una dotación, y ya sea de chalecos, obreros, todo eso? ¿Y qué pasa si la institución pública no cumple por 2 años, 3 años? No incluye esto de las autonomías, porque muchos se refugian en ese, somos un gobierno autónomo, o somos un municipio categoría A o B, entonces a eso muchos no quieren cumplir esta normativa. Ya, la normativa señala, como les había mencionado anteriormente, las dotaciones. Generalmente las entidades públicas y privadas están en la obligación, porque una norma es la que señala esto, ¿no? Y obliga, porque es de cumplimiento, habíamos dicho que toda normativa legal es de cumplimiento, no se la viene a discutir, ¿no? Entonces podemos señalar que todas las entidades,
de las diferentes categorías, yo les digo, ¿no? Hay entidades privadas, las entidades financieras, las universidades y otras, en las cuales pues a su personal administrativo o personal dependiente de esa institución exige que utilice determinado uniforme, ¿no? Entonces, la obligación es de estos, que yo lo he podido constatar, es que una vez al año, ¿no? La normativa general me dice cada 4 meses es lo que se determina, pero generalmente no lo hace, lo hacen un año, una vez al año. Y deben dotar, ¿no? Si les exigen camisa blanca, pantalón azul, zapatos negros, esa institución tiene que dotar de la camisa, ¿no? Un año dará la camisa, otro año dará los pantalones, otro año dará los zapatos, pero sí o sí tiene que estar obligado, ¿no? Ahora, en municipios que son de menores categorías, como decía la compañera, de igual manera están obligados, ¿no? Generalmente, este 6 de agosto, si ustedes ven, todos los municipios, cantones y organizaciones debidamente uniformados, ¿no? Y no simplemente para el desfile, sino que están obligados y tienen estos, si son entidades públicas más que todas, tienen dentro de su POA dotación, ¿no? Una partida de dotación y estos tienen que cumplir con esto, de entregar, de comprar, no pueden desviarlo, ¿no? Y los funcionarios, lamentablemente hay empresas o sujetos que desconocen esto y no hacen el reclamo correspondiente, pero sí se someten a la exigencia del patrón, ¿no? Traje, y todos tienen que ir y conseguir, aunque a medio uso, prestarse por usar el uniforme, para caso contrario, llamada de atención o descuentos, ¿no? Entonces, toda entidad tiene la obligación, y si es de entidad pública, mucho más, porque existe una partida dentro de su POA que ellos establecen para dotaciones, ¿no? Doctor, aprovechando que no hay preguntas, Dígame. voy a hacer la siguiente. La otra vez hemos hablado de sindicatos, ¿se acuerda? Ajá. Se puede dar el caso, nunca lo he escuchado, la verdad, pero se me ocurrió. Puede haber un caso en que el sindicato de alguna empresa pública o privada necesite de un psicólogo forense para hacer cualquier litigio. ¿Ha habido alguna vez? Actualmente, miren, actualmente pocas son las entidades públicas y privadas que cuentan con este personal, ¿no? Pocas. E inclusive, miren, ahorita incorporaría yo inclusive un cuarto elemento dentro de ese equipo multidisciplinario que les hablaba, ¿no? Una trabajadora o trabajador social, para establecer, ¿no? Cómo está el sujeto, ¿no? Desde esa área. Sufre un accidente laboral, el trabajador social pues tiene que hacer todo el trámite. El empleado desde la clínica no lo va a hacer, y mucho menos sus familiares, ¿no? Pero lo ideal, como les dije, es que toda empresa debería contar, ¿no? Con un médico, un psicólogo y un trabajador social, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero, miren, ningún sindicato, ninguna asociación, ni la GJUVE, tengo conocimiento que cuenta con algún psicólogo, pero sí cuentan con áreas sociales, ¿no? Sí cuentan con áreas sociales. Lamentablemente, en todas áreas organizacionales hay la área social, ¿no? Van y este sujeto tiene sus problemas familiares, que el hijito, que el tal, y el área social es la que va a derivar, ya si no cuenta con un psicólogo en el área, en la institución, deriva al psicólogo, pues al psicólogo en el cual está asegurado, ¿no? Si es en la caja, al psicólogo de la caja. Presenta algún accidente laboral, el área social lo manda al médico, ¿no? Entonces, específicamente y especialmente uno ahí designado no cuenta, pero sí puedo asegurar que la mayoría tiene el área social, ¿no? Los trabajadores sociales que se encargan de viabilizar, se podría decir, a qué área se va a ir este trabajador, ¿no? Ya sea al médico o al psicológico. E inclusive cuando presentan problemas de alcohol, ¿no? Pues el área social es la que la deriva al psiquiatra, ¿no? Para que este reciba su tratamiento correspondiente por su enfermedad, ¿no? Bueno, un caso muy particular, ¿no?
¿qué hay, qué funciones o qué pasa si el control o la control social acosa al funcionario público y amenaza? Y eso le digo muy particular por experiencia, no, bueno, no me ocurre de mí, sino a un compañero que como es política todo esto, la señora, no sé si se ha hecho asesorar bien o mal, se ha dado atribuciones de amenazar a los funcionarios, de decirles que les va a buscar 3 pies al gato. Bueno, justamente ella amenazaba a los funcionarios diciéndoles que se van a entender con ella, que no están cumpliendo, se ha dado la atribución de revisar la hora de llegada, de salida de los compañeros, y en público denunciarlos que supuestamente no están cumpliendo con sus funciones. Dos, si le corresponde o no controlar la asistencia e inasistencia del funcionario público, estoy hablando de casos de control social. Ya. Y amenazar, porque le ha amenazado directamente, nos vamos a ver. Gracias. Ya. Referente a este punto, no es su función. Su función más es velar que no se vulneren sus derechos del trabajador. Ella o él no pueden meterse a controlar el trabajo, no es supervisora. El control social, la constitución política del Estado y los reglamentos de control social establecen que velan el cumplimiento del funcionario público en el ejercicio de sus funciones como entidad pública, ¿no? Que cumpla un alcalde, tiene que cumplir con lo que promete. Un diputado en su región y otros, ¿no? No pueden entrometerse a controlar si llega o no llega, eso no es función de ella, ¿no? No sé si ha quedado claro, ¿Y qué pasa con el funcionario? Eso es lo que digo, porque mire, este mismo caso, la asesora legal, y no dijo, perdón que le sea muy específica, es que ya. Hay una información y hay otra información. La asesora legal ha sido constatada de este atropello que hemos sufrido muchos funcionarios, las amenazas que hemos recibido, y lo que nos dice ella, sí es su derecho de control social de que vigile al personal. De revisar la hoja de asistencia incluso. No puede hacer eso. El control social en la Constitución Política del Estado señala otras funciones y atribuciones, mucho más reglamento, ¿no? No es la función. El funcionario público lo que puede hacer es el acoso laboral, denunciarla por el acoso laboral y tomarse prerrogativas y funciones que no le competen, ¿no? Así de clarito. No hay donde perderse eso, ¿no? Gracias, voy a tomar. Les agradezco a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver el día miércoles, ya empezando la última unidad, ya vamos a empezar a despedir. Realicen sus trabajos, por favor, tengan un bonito fin de semana y tengan ustedes muy buenas noches, ¿ya? Licenciado, buenas noches. Doctor, una consulta, terminar de hablar porque me interrumpió la compañera. Solamente es la lectura y la casuística que usted está solicitando está en base a lo que ha explicado en la anterior clase. Lamentablemente yo no pude estar toda la clase. Trabajo en el Alto y con este problema del bloqueo no he podido llegar a tiempo a la clase, entonces no tengo bien clara la tarea. Está en base. No todavía plataforma. Ya, está en base a las 4 lecturas y a las diapositivas que hemos ido hablando, ¿no? Ustedes lo leen y van respondiendo directamente las preguntas conforme lo que se les ha instruido en cada casito. Tengan ustedes muy buenas noches entonces, gracias por su atención, nos vemos o nos escuchamos el día miércoles. Gracias, hasta luego. El día miércoles.